El viento aúlla en el territorio de Wyoming como un lobo hambriento, y las lágrimas de Sarah Mackenzie se congelan en sus mejillas antes de caer. Perdida en el despiadado invierno de 1868, separada de la caravana de su marido, se acurruca en un refugio improvisado hecho con ramas de pino. Los dolores del parto se hacen más fuertes. A kilómetros de la civilización sabe la amarga verdad. Nadie vendrá a ayudarla. Pero el destino tiene otros planes. A través de la cortina de nieve que cae, aparece una sombra. Un vaquero herido que no tiene nada más que un rifle, una silla de montar gastada y una sola cerilla. Lo que hace a continuación resonará durante generaciones, como testimonio del poder del espíritu humano cuando toda esperanza parece perdida. ¿Podrá una sola llama salvar dos vidas y encender algo mucho más precioso en la noche más oscura del invierno? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos sigues y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. 3 meses antes, Sarah estaba de pie ante el modesto altar de la iglesia metodista de Burlington, con los dedos temblorosos, retorciendo la sencilla alianza de oro que Thomas acababa de colocar en su dedo. Los rayos del sol de finales de septiembre se filtraban a través de las vidrieras descoloridas, proyectando una luz color miel sobre el desgastado suelo de madera. A sus 22 años, algunos la consideraban una novia tardía, pero Sarah siempre había tenido las ideas claras, y Thomas Mackenzie merecía la pena esperar. El territorio de Wyoming necesita mujeres fuertes, le había dicho Thomas durante su noviazgo, con los ojos brillantes por los sueños de la frontera occidental. Y tú, Sarah Mitchell, eres la mujer más fuerte que conozco. Su tranquila confianza la había conquistado tanto como sus modales gentiles y sus manos firmes. El anillo de boda brilló cuando Sarah se alisó su práctico vestido marrón de 1907. Viaje. No había seda blanca ni encajes delicados para esta novia. Había elegido ropa práctica para el viaje que les esperaba. Su madre, que en paz descanse, lo habría entendido. Eleanor Mitchell había criado a su hija para que afrontara los retos de la vida con elegancia y determinación, cualidades que Sarah necesitaría en abundancia en el camino hacia el oeste. La caravana de Thomas partiría en menos de una semana. 12 carromatos, 28 almas, todas con destino a la prometedora Powder River Valley, en Wyoming. Sarah se había memorizado sus nombres, sabiendo que esas personas se convertirían en su nueva familia. Los Henderson con sus 4 hijos, el anciano Dr. Peterson y su esposa bibliotecaria, los jóvenes Wilcox, que esperaban su primer hijo, y los demás, todos llevando sus esperanzas al oeste como un precioso cargamento. El recuerdo de su boda se difuminó en las semanas siguientes. El duro camino hacia el oeste los puso a prueba a todos. Sarah aprendió a cocinar al fuego, a lavar la ropa en arroyos helados y a dormir entre el crujir y el chirriar de las ruedas de las carretas. Descubrió músculos que no sabía que tenía y una fuerza que no sabía que necesitaba. Fue durante esas primeras semanas cuando empezó a sospechar que estaba embarazada. Los sutiles cambios en su cuerpo, las náuseas matutinas que ocultaba a Thomas, el recuento cuidadoso de los días en el pequeño libro de oraciones de su madre. Guardaba el secreto como una llama protegida del viento. Todos decían que los inviernos en Wyoming eran duros, pero para la primavera tendrían un hogar adecuado. Para la primavera podría compartir su alegría. Thomas demostró ser un marido digno. Su fuerza tranquila era un consuelo constante. Por las tardes, mientras se sentaban junto a la hoguera, él le tomaba la mano y le hablaba de su futuro hogar. Una cabaña robusta con un huerto, tal vez incluso unos manzanos algún día. La tierra es fértil allí, decía con voz cálida y segura. Todo crece con fuerza, con tiempo y cuidados.
Pero octubre dio paso a noviembre y el tiempo se volvió traicionero. Las ráfagas de nieve se hicieron habituales y la caravana avanzaba lentamente, con cuidado. Sara observaba las montañas que se alzaban ante ella, con los picos ya cubiertos por la primera nevada, y sintió los primeros indicios de un miedo real. No por ella, nunca por ella, sino por la pequeña vida que crecía bajo su corazón. Dr. Peterson había empezado a observarla con ojos entendidos. Una noche, mientras ayudaba a Margaret Peterson a ordenar los suministros médicos, la anciana le habló en voz baja. El primero siempre es el más difícil de ocultar. Le dijo con el rostro arrugado y lleno de comprensión, pero tú eres joven y fuerte. Cuando llegue la primavera, te ayudaré a traer ese bebé al mundo. Sara había apretado la mano de la anciana, agradecida por la promesa de ayuda, por compartir el conocimiento de lo que les esperaba. Si hubiera sabido entonces cómo intervendría el destino, cómo todos sus cuidadosos planes se esparcirían como hojas en una tormenta invernal. Esa noche, Thomas la abrazó con fuerza en la carreta, con la mano protectora sobre su vientre aún plano. «He estado pensando», murmuró, «que si es niño, podríamos ponerle el nombre de tu padre». Sara se acurrucó contra él, respirando el familiar aroma a lana y tabaco que impregnaba su ropa. «William es un nombre bonito y fuerte», asintió ella, aunque en su interior albergaba la secreta esperanza de tener una niña a la que llamar Eleanor. La caravana siguió avanzando, cada día más cerca de su destino y más cerca de la tormenta que lo cambiaría todo. El anillo de Sara reflejó los últimos rayos del sol mientras escribía en su diario, registrando su progreso, sus esperanzas y sus sueños para el futuro. No podía saber entonces que esa sencilla banda de oro pronto se convertiría en su único vínculo con la vida que dejaba atrás, un talismán de esperanza en las horas desesperadas que se avecinaban. La mañana de la separación amaneció gris y amenazante, con densas nubes que se cernían como una manta de lana sobre las cimas de las montañas. Sara se despertó con el sonido de los caballos pisoteando nerviosamente y las voces de los hombres discutiendo con preocupación. La rueda trasera de su carreta había desarrollado una grieta preocupante. Aún no se había roto, pero requería atención inmediata. «Nos quedaremos atrás», le dijo Thomas, con el aliento visible en el aire cortante. «Pero el Dr. Peterson dice que hay un valle más adelante donde las otras carretas pueden esperarnos. 2 horas de trabajo, 3 como mucho». Le apretó la mano con los dedos ásperos y callosos. «Los Henderson se han ofrecido a quedarse con nosotros». Pero Sara había visto a la hija menor de Mary Henderson luchando contra la fiebre la noche anterior. «No», dijo con firmeza, «nos las arreglaremos. Es una locura arriesgar a sus hijos con este tiempo». La decisión se tomó con la lógica, en práctica que le había servido bien toda su vida. Más tarde, reviviría ese momento 1000 veces en su mente. Thomas y Sara trabajaron rápidamente, mientras la caravana seguía adelante. Había que quitar la rueda y reforzar la grieta con unas tiras de metal precioso que habían guardado para reparaciones como esa. El viento arreció mientras trabajaban, trayendo los primeros copos de nieve. Sara no dejaba de mirar las huellas de la caravana, aún visibles, pero cada vez más tenues con cada ráfaga de viento. La reparación llevó más tiempo del previsto, como siempre en el frío brutal. Las herramientas de Thomas se le resbalaban de los dedos entumecidos y el metal estaba demasiado frío para manipularlo sin guantes gruesos, lo que hacía casi imposible realizar un trabajo delicado. La nieve comenzó a caer con fuerza, en copos, gruesos que se pegaban y se acumulaban. Sara sintió el primer temblor de miedo real cuando se dio cuenta de que ya no podía ver las huellas de la caravana. La nieve caía con tanta intensidad
que sus propias huellas desaparecían en cuestión de minutos. El viento se había convertido en un ser vivo que aullaba a través de los pasos y borraba los puntos de referencia que ella había memorizado cuidadosamente. «Tenemos que ponernos en marcha», dijo Thomas finalmente, con la voz tensa por la preocupación que intentaba controlar. La rueda aguantaría, pero habían perdido un tiempo precioso. Ayudó a Sara a subir al carro, asegurándose de que estuviera bien abrigada con sus mantas más gruesas. Los caballos avanzaban con dificultad por la nieve cada vez más profunda, y Thomas caminaba junto a ellos, guiándolos en lo que esperaban que fuera la dirección correcta. La primera contracción tomó a Sara por sorpresa, una banda de presión que la hizo jadear. Ya había sentido pinchazos antes, pero esto era diferente, más fuerte, más decidido. «No», pensó desesperadamente. «Ahora no. Aquí no». Se mordió el labio y no dijo nada, rezando para que solo fuera el frío y el miedo jugándole una mala pasada a su cuerpo. Pero la siguiente contracción llegó antes y con más fuerza. Sara apretó las manos contra su hinchado vientre, tratando de convencer al bebé de que esperara. A través de la lona que cubría el carro no veía nada más que un remolino blanco. El viento rasgaba la tela, haciéndola chasquear como puños enfurecidos. Entonces se oyó el sonido que la perseguiría. En sus sueños, el crujido agudo de la madera al romperse, seguido del nauseabundo balanceo del carro. La rueda reparada había golpeado una roca cubierta de nieve, y esta vez no habría arreglo rápido. El grito de consternación de Thomas casi se perdió en la tormenta. Los caballos, ya nerviosos, se encabritaron. Thomas se apresuró a calmarlos, pero el daño se extendía y ahora todo el eje trasero de la carreta estaba comprometido. Sara bajó, hundiéndose en la nieve hasta los tobillos, justo a tiempo para ver cómo uno de los caballos se soltaba y desaparecía en el vacío blanco. «La tormenta es demasiado fuerte», gritó Thomas por encima del viento. «Necesitamos ayuda». Tenía la cara cubierta de hielo y la barba blanca por la escarcha. «El valle no puede estar a más de 2 millas. Si voy ahora, puedo traer ayuda antes de que anochezca». Sara quería gritar, «No, no me dejes», pero sabía que tenía razón. Se morirían de frío si se quedaban con la carreta averiada. Le ayudó a recoger provisiones, cuerda, su rifle, pedernal y acero. Le temblaban las manos mientras le guardaba el libro de oraciones de su madre en el bolsillo del abrigo. «Para que te dé suerte», dijo, esbozando una sonrisa. Thomas la besó, con los labios casi azules por el frío. «Quédate con la carreta», le ordenó. «Volveré con ayuda antes de que te des cuenta». Le hizo prometer que mantendría la linterna encendida y que se mantendría caliente bajo las colchas. Luego se marchó, engullido por la pared blanca de nieve, mientras Sara se acurrucaba en el precario refugio de su carro roto y sentía que comenzaba otra contracción. James Cooper apretó con más fuerza el pañuelo manchado de sangre contra su costado, sintiendo cómo la humedad cálida se filtraba entre sus dedos. Llevaba 3 días cabalgando bajo aquella tormenta infernal y la herida no daba señales de curarse. Los forajidos que le habían tendido una emboscada cerca de Fort Laramie eran buenos tiradores, eso había que reconocerlo. Su yegua también había recibido un disparo, lo que le había obligado a acabar con su sufrimiento con la penúltima bala que le quedaba. El recuerdo de aquella muerte piadosa le pesaba en el estómago, más que la herida del costado. 17 años a caballo, y Bell había sido el mejor caballo que había conocido. Ahora estaba allí, avanzando con dificultad por la nieve que le llegaba hasta las rodillas, con la silla al hombro y la muerte pisándole los talones. El pañuelo había sido una vez de un rojo brillante, un regalo de su hermana Mary antes de que la tuberculosis se la llevara 5 años atrás. «Algo brillante», le había dicho, «para que no olvides que hay belleza en el mundo». Ahora estaba manchado de oscuro con su sangre, al igual que su pasado estaba manchado de remordimientos.
Llevaba 3 años trabajando como cazarrecompensas, persiguiendo por todo el territorio a hombres peores que él. No era la vida que le había prometido a Mary, pero pagaba bien y le mantenía en movimiento. El movimiento le impedía pensar demasiado en las cosas que había hecho, en los errores que había cometido. Los forajidos lo habían reconocido, eso era lo peor. Cooper el cazador lo habían llamado, riendo mientras desenfundaban sus armas. Su reputación lo había precedido y lo estaban esperando. Era culpa suya por volverse predecible, por bajar la guardia. Mary lo habría regañado por eso. El viento le cortaba el abrigo como cuchillos y hacía horas que tenía las piernas entumecidas. James sabía que se le acababa el tiempo. El frío se le metía en los huesos y la herida del costado le ardía a cada paso. Quizá le quedaban unas horas antes de que sus fuerzas le abandonaran por completo. Fue entonces cuando lo oyó, tan débil que creyó que eran imaginaciones suyas. Un grito llevado por el viento, agudo y desesperado. James se detuvo y volvió la cabeza para intentar captar el sonido. Ahí estaba, esta vez sin lugar a duda su mano, la voz de una mujer. Su primer instinto fue ignorarla. No estaba en condiciones de ayudar a nadie, y meterse en los problemas de los demás era lo que le había llevado a esta situación. Pero la voz de Mary resonaba en su memoria. La grandeza de un hombre no se mide por lo bien que se sirve a sí mismo, James Cooper, sino por cómo sirve a los demás cuando más le cuesta. El pañuelo que llevaba a la altura de la cintura estaba empapado. Lo desató, lo escurrió lo mejor que pudo y se lo volvió a atar con dedos temblorosos. Le quedaba una cerilla en la caja, una bala en la pistola y apenas fuerzas para caminar. No tenía mucho que ofrecer a nadie que lo necesitara. Aún así, se volvió hacia el sonido, con las botas hundiéndose en la nieve helada. Si iba a morir en esa tormenta, y cada vez estaba más seguro de que así sería, al menos podría hacer una última cosa de la que su hermana se habría sentido orgullosa. El viento cambió de dirección y trajo otro grito, esta vez más cercano. James ajustó el rumbo, utilizando el sonido para guiarse a través de la blanca neblina de nieve. El costado le gritaba con cada paso y notaba cómo la sangre fresca empapaba el pañuelo. A través de la cortina de nieve comenzó a distinguir una forma oscura, demasiado angular para ser natural. Se dio cuenta de que era un carro, muy inclinado hacia un lado, y allí, acurrucada contra la rueda rota, había una figura envuelta en mantas. «¡Hola, el carro!», gritó con la voz ronca en la garganta. La figura se movió y oyó un grito de sorpresa o de dolor. Al acercarse vio que era una mujer joven, con el rostro pálido por el frío y por algo más. Miedo, tal vez, o dolor. Ambas cosas, decidió al verla hacer una mueca y envolver su vientre hinchado con los brazos. James Cooper había visto suficiente en su vida como para reconocer los signos. Esa mujer estaba de parto, sola en el frío mortal del invierno de Wyoming. Bajó la vista hacia el pañuelo manchado de sangre, su última cerilla y su única bala. No tenía mucho que ofrecer, la verdad, pero, como siempre decía Mary, a veces un poco, ofrecido de corazón, lo podía ser todo. La carreta ofrecía poca protección, con la lona rota y ondeando al viento implacable. James evaluó la situación con la mirada experta de alguien que había sobrevivido a más de un invierno en los territorios. La rueda rota había hecho que la carreta se inclinara, creando una pendiente peligrosa que solo empeoraría a medida que la nieve se acumulara. «Tenemos que movernos», dijo con voz apenas audible por el viento. «Esta carreta está a punto de convertirse en una tumba». Vio el miedo reflejarse en el rostro de la joven. Sarah le había dicho que se llamaba Sarah, pero ella asintió, comprendiendo la verdad de sus palabras. James probó las ramas de pino más cercanas, cargadas de nieve. «Estos árboles nos darán un mejor refugio. Si podemos crear un cortavientos».
Se interrumpió. Otra oleada de dolor le atravesó el costado. Sara miró el pañuelo manchado de sangre, pero no dijo nada. En cambio, señaló una ligera depresión entre 3 pinos grandes. Ahí, dijo, y luego jadeó cuando otra contracción la sacudió. La nieve es menos profunda ahí. Tenía razón. Los árboles habían creado un refugio natural, y sus ramas atraparon gran parte de la nieve que caía. James comenzó a romper las ramas más bajas, y cada movimiento hacía que la sangre fresca se filtrara a través del vendaje. Trabajando juntos, rescataron lo que pudieron del carro: colchas, una lona, cuerda. Sara insistió en llevarse una pequeña caja de madera que llamaba su baúl de los recuerdos. «Son las cosas de mi madre», explicó con la voz entrecortada por el dolor. «Y provisiones para el bebé». La única cerilla que quedaba en la caja de James pesaba como un ladrillo en su bolsillo, una oportunidad de hacer fuego, de vivir. La había estado guardando, aunque ya no sabía muy bien para qué. Ahora, viendo a Sara luchar contra otra contracción, supo que la cerilla había encontrado su propósito. Trabajaron metódicamente, James soportando el dolor y el cansancio para construir un rudimentario cobertizo junto al pino más grande. La lona de la carreta les sirvió de techo, inclinada para protegerlos de la nieve. Las ramas de pino, colocadas en una gruesa capa sobre el suelo, les aislarían del suelo helado. Sara ayudaba en lo que podía entre contracción y contracción, que ahora eran cada vez más frecuentes. «¿Tu marido», dijo James mientras trabajaban, «ha ido a buscar ayuda?» La pregunta le rondaba la cabeza. Ningún hombre dejaría voluntariamente a su mujer en ese estado, a menos que se viera obligado. Sara asintió, jadeando. «Thomas se marchó esta mañana. El valle se supone que está cerca». Se agarró el vientre, soportando otra oleada de dolor. «Las otras carretas están esperando allí». James no dijo nada, pero sabía la verdad. Con aquella tormenta que cubría las huellas casi al instante, las posibilidades de que Thomas encontrara la caravana, o de que encontrara el camino de vuelta, eran escasas. Si aún no había llegado a pedir ayuda, o estaba perdido o muerto. Esa idea amarga se apoderó de James mientras revisaba por última vez el refugio. El pequeño espacio estaba tan preparado como habían podido. James ayudó a Sara a acomodarse en la cama de ramas de pino y la envolvió en mantas. Tenía el rostro gris por el cansancio, pero sus ojos estaban claros y decididos. Observó cómo él sacaba la yesquera y comprendió al ver la única cerilla que había dentro. «Una cerilla», susurró, «como en las viejas historias que me contaba mi madre, aquellas en las que todo depende de una sola oportunidad». Las manos de James temblaban mientras recogía las ramitas más secas que pudo encontrar y las colocaba con cuidado bajo el borde del refugio. Había encendido miles de fuegos en su vida, pero ninguno había sido tan importante. Nunca había dependido tanto de una sola llama. La cerilla parecía frágil entre sus dedos fríos. Sara extendió la mano y le tocó el brazo, un gesto de solidaridad que casi lo rompió. Allí estaban, 2 desconocidos unidos por el destino y una tormenta despiadada, con sus vidas pendiendo de la esperanza de una sola cerilla. «Mi hermana, Mary», dijo en voz baja, «siempre decía que la esperanza es como una cerilla. Parece pequeña y frágil, pero si se trata bien, puede iluminar el mundo entero». Miró a Sara y vio su propia determinación reflejada en sus ojos. Es hora de ver si tenía razón. Sara apretó contra su pecho el libro de oraciones de su madre, mientras otra contracción sacudía su cuerpo. El pequeño volumen encuadernado en cuero había sido su compañero inseparable desde que salió de Burlington, con las páginas desgastadas por generaciones de manos fieles. Ahora, a la luz titilante de su preciado fuego, sacaba fuerzas de su peso familiar. «Mi madre», jadeó entre dolores, «era comadrona. Yo solía
ayudarla a veces. Se obligó a respirar lentamente, como había visto hacer a innumerables mujeres bajo los cuidados de su madre. Nunca pensé que estaría en este lado. James se arrodilló a su lado, con el rostro pálido por el dolor que no podía ocultar. «Dime qué hacer», dijo simplemente. Las manos del cazarrecompensas, tan acostumbradas a la violencia, eran sorprendentemente delicadas mientras la ayudaba a sentarse más erguida contra las ramas de pino. «En mi baúl», logró decir Sara, «hay ropa limpia y unas tijeras». Otra contracción la sacudió, más fuerte que la anterior. Cuando pasó, continuó. «Mi madre siempre decía que a un bebé no le importan los preparativos lujosos, solo necesita manos limpias y corazones firmes». El libro de oraciones se abrió por una página muy gastada mientras James se movía para buscar los suministros. Los ojos de Sara se fijaron en la letra de su madre en los márgenes, notas sobre partos a los que había asistido, oraciones por las madres y los bebés, sabiduría transmitida a lo largo de años de práctica. «Guía mis manos, mamá», susurró. El tiempo pareció perder sentido en su pequeño refugio. La tormenta rugía fuera, pero dentro de su refugio con olor a pino, el mundo se redujo a la respiración. Los empujones y los silenciosos ánimos de un desconocido que rápidamente se estaba convirtiendo en algo más. «Mi hermana», dijo James durante un breve respiro entre contracciones, con la voz ronca por el recuerdo. «Ahora tendría más o menos tu edad». Le sostenía la mano a Sara, dejándola apretarla con toda la fuerza que necesitara. Mary adoraba a los bebés. Solía decir que eran la forma que tenía Dios de decirnos que tuviéramos esperanza. Sara lo miró a través de su cabello empapado en sudor. «¿Qué le pasó?» «Tuberculosis». La palabra cayó pesadamente entre ellos. «Yo estaba fuera, cazando recompensas. Me enteré demasiado tarde». Su mano libre tocó el pañuelo, manchado de sangre que llevaba a un lado. «Desde entonces no he parado de huir». Otra contracción los interrumpió, esta vez provocando un grito de Sara que resonó entre los árboles. Cuando pasó, se encontró agarrando con fuerza el libro de oraciones y la mano de James. «Mi madre, la tuberculosis también se la llevó. El invierno pasado», respiró con dificultad. «Me hizo prometer que seguiría añadiendo cosas a sus notas para la próxima generación». James se movió, comprobó el fuego y volvió a su puesto junto a ella. «Háblame de ella», dijo. «Cuéntame lo que te enseñó». Y Sara lo hizo. Entre los dolores y los empujones, compartió la sabiduría de su madre. Cómo saber cuándo un parto iba bien. La importancia de mantener a la madre caliente y tranquila. Las pequeñas canciones y oraciones que habían calmado a innumerables mujeres durante el parto. El libro de oraciones yacía abierto junto a ellos, con las páginas iluminadas por la luz del fuego, como si el espíritu de su madre estuviera allí, guiándolos a ambos. Sara se encontró recitando las oraciones escritas en los márgenes, con la voz cada vez más fuerte, mientras James escuchaba y repetía las palabras como si fueran amén. «El bebé está llegando», jadeó finalmente, tras horas de agonía. «Lo siento, necesito empujar». El miedo y la determinación se disputaban su voz. Era el momento que tanto había temido. Traer un niño al mundo con la única ayuda de un desconocido herido. Pero cuando miró a James a los ojos, no vio a un desconocido. Vio a un hombre tan decidido como ella a llevar esto a cabo, olvidando su propio dolor ante la tarea que compartían. Se había colocado para ayudar con las últimas sábanas limpias preparadas. «Tu madre te está mirando», dijo en voz baja. «Y María también. Dime qué querrían que hiciéramos ahora». Sara se aferró al libro de oraciones con una mano y al brazo de James con la otra. A través del dolor, del miedo, de la tormenta que rugía fuera, sintió la presencia de las mujeres que la habían precedido. Su madre,
la hermana de James. Todas las madres cuyas historias estaban escritas en los márgenes de aquel pequeño libro de cuero. Nos dirían, logró decir entre jadeos, que cada nacimiento es un milagro, y los milagros no esperan a que se den las condiciones perfectas. James sostenía la cerilla entre dedos temblorosos, consciente de que sus vidas dependían de esa pequeña astilla de madera y fósforo. Había reunido la leña más seca que había encontrado, virutas de corteza de la parte inferior de las ramas, agujas de pino secas protegidas por el espeso dosel, incluso unos cuantos hilos preciosos que había arrancado de su camisa de lana. Todo dispuesto en un cuidadoso nido, protegido del viento por su improvisado refugio. «Espera», susurró Sara entre contracciones. Metió la mano en su baúl de los recuerdos y sacó un trozo de papel doblado. Una carta de su madre, escrita justo antes de morir. «Usa esto», dijo, rasgando una esquina del preciado documento. Mamá lo entendería. El papel era fino y seco, perfecto para encender fuego. James lo añadió al nido, colocándolo donde mejor alcanzaría la llama de la cerilla. Le ardía el costado con cada movimiento, pero obligó a sus manos a permanecer firmes. Solo tenían una oportunidad. Una oportunidad. Sara lo observaba, con el rostro pálido en la creciente oscuridad. La tormenta les había privado de la luz del día y la temperatura estaba bajando rápidamente. Sin fuego, ni ella ni el niño que llevaba en su vientre sobrevivirían a la noche. Ambos lo sabían, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. «Mi padre», dijo James, preparándose para encender la cerilla, «me enseñó que el fuego es un ser vivo. Hay que persuadirlo, no forzarlo». Sus dedos recorrieron la rugosa banda de la caja de cerillas. Decía que un hombre que no es capaz de encender un fuego en una tormenta no está preparado para los territorios. Sara sintió una contracción y contuvo un grito. Cuando pasó, extendió la mano y tocó el brazo de James. «Entonces es una suerte», logró decir, «que seas tú quien me haya encontrado». El viento aullaba fuera de su refugio, pero su pequeño espacio permanecía relativamente protegido. Aún así, James se colocó para bloquear cualquier ráfaga que pudiera alcanzar su preciosa cerilla. Respiró hondo una vez, luego otra, intentando que sus manos dejaran de temblar. «Mary solía decir», murmuró, «que la esperanza es como una cerilla». La banda rugosa bajo su pulgar, pequeña y frágil, pero si se trata bien, puede iluminar el mundo entero, concluyó Sara, recordando sus palabras de antes. James encendió la cerilla. La primera chispa se encendió, azul y delicada, y luego se convirtió en una llama. James sintió que su corazón se detenía, por un momento, mientras la acercaba con cuidado a la yesca. El fragmento de la carta se encendió primero, curvándose y ennegreciéndose a medida que la llama se extendía a las virutas de corteza. «Vamos», susurró alimentando suavemente el pequeño fuego con ramitas cada vez más grandes. «Vamos, amiguito». Sara contuvo la respiración, con una mano presionada contra su hinchado vientre y la otra aferrada al libro de oraciones de su madre. Juntos observaron cómo crecía la llama, consumiendo la yesca y alcanzando las ramas más pequeñas que James había preparado. El fuego prendió bien y creció con fuerza, crepitando. James siguió alimentándolo con cuidado, añadiendo ramas más grandes solo cuando estaba seguro de que la llama podía soportarlas. En cuestión de minutos, tenían un fuego pequeño pero constante, que proyectaba una luz cálida y un calor precioso en su refugio. Sara soltó un sollozo de alivio, seguido rápidamente por otra contracción. James se acercó a ella, mareado, por el alivio o tal vez por la pérdida de sangre. En cualquier caso tenían fuego, tenían calor, tenían una oportunidad.
Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre las ramas de pino que los cubrían, creando un espacio casi íntimo dentro de su rudimentario refugio. La cerilla gastada, una vez cumplida su función, yacía como un talismán junto al fuego creciente. James la recogió con cuidado, con reverencia, y la guardó en el bolsillo de su camisa, junto al pañuelo de Mary. «Para dar suerte», dijo, encontrando la mirada interrogativa de Sarah. «Me parece que cualquier cosa que traiga tanta esperanza merece la pena conservarla». Afuera, la tormenta continuaba su asalto, pero dentro de su refugio, el fuego rechazaba la oscuridad y el frío. James colocó más leña al alcance de la mano y se sentó junto a Sarah, listo para cuidar tanto de la llama como de la madre en trabajo de parto durante la larga noche que les esperaba. El fuego crepitaba suavemente, como una conversación entre viejos amigos, mientras Sarah le apretaba la mano con otra contracción. Su mundo se había reducido a eso: un espacio protegido, una llama constante, y dos almas unidas por el destino, y una sola cerilla. El reloj de bolsillo de plata que James tenía en la mano marcaba poco más de medianoche, y su esfera brillaba débilmente a la luz del fuego. Su padre lo había calificado de reliquia familiar, aunque James sospechaba que lo había ganado en una partida de cartas. Aún así, había marcado fielmente el paso del tiempo durante 17 años de duros viajes a caballo y ahora marcaba las horas de esta noche interminable. Sarah dormitaba entre contracciones, con el rostro demacrado por el cansancio. El fuego proyectaba cálidas sombras sobre sus rasgos, suavizando las líneas de dolor que se habían instalado allí. James le tomó la temperatura en la frente, un hábito que había adquirido durante la enfermedad de Mary, y se sintió aliviado al comprobar que estaba fría a pesar del esfuerzo. Un lobo aulló en la distancia y la mano de James se movió instintivamente hacia su rifle. El viejo médico había insistido en venir a pesar de su edad, diciendo solo: «Se lo prometí a esa chica». Ahora estudiaba las huellas con ojos expertos. «No tienen más de un día», dijo. «Hay alguien más ahí fuera, en esta tormenta». Thomas consultó de nuevo la brújula, tratando de orientarse en el paisaje blanco y monótono. La caja de latón estaba desgastada por el uso de generaciones. Era la posesión más preciada de su padre, que se la había entregado en su lecho de muerte. «Dirígete hacia el norte verdadero», le había dicho el moribundo, «y siempre encontrarás el camino a casa». Pero ¿dónde estaba el norte en aquel caos de remolinos blancos? La aguja de la brújula temblaba, como si también se hubiera perdido en la tormenta. Thomas sintió cómo las lágrimas se le congelaban en las mejillas al pensar en Sarah sola, en el niño que no había conocido, en todas las formas en que les había fallado a ambos. «Seguimos adelante», dijo con voz ronca por la emoción. «El valle no puede estar a más de unos kilómetros». Ella habría intentado llegar hasta allí. Los hombres se dispersaron en forma de abanico, manteniéndose a distancia para poder gritarse. El viento había amainado un poco, pero el frío era intenso y calaba a través de las capas de lana y cuero. Thomas observó al doctor Peterson luchando por avanzar por la nieve, jadeando con dificultad. «Doctor», dijo Thomas, acercándose, «para ayudar al anciano. Debería dar media vuelta. Vuelva a los carros». Peterson negó con la cabeza obstinadamente. «Le dije a Sarah que ayudaría a traer al mundo a ese bebé. Pienso cumplir mi promesa». Dio una palmada a la bolsa médica que llevaba a su lado. «Además, necesitará lo que hay aquí dentro». Siguieron avanzando, gritando el nombre de Sarah contra el viento. La brújula les indicaba que debían dirigirse hacia el norte, y luego ligeramente hacia el este, cuando se encontraron con un barranco escarpado. Thomas intentó no pensar en lo que sucedería cuando volviera a caer la noche. Tenían provisiones suficientes para pasar una noche al aire libre, nada más. El aullido de los lobos los detuvo en seco.
Los lamentos parecían provenir de todas partes a la vez, resonando en las colinas cubiertas de nieve. Henderson levantó el rifle y escudriñó el paisaje blanco. «Están cazando», dijo con gravedad, «y están cerca». Thomas sintió que se le encogía el corazón. Los lobos solían evitar a los humanos, pero en pleno invierno, cuando escaseaba la caza. Apartó ese pensamiento y se concentró en la brújula que sostenía con manos temblorosas. La aguja se había estabilizado y apuntaba hacia un denso bosque de pinos. «¡Ahí!». El grito del joven Will Wilcox atravesó el viento. «¡Humo!». Thomas levantó la cabeza de golpe. Contra el cielo gris, una delgada línea de humo se elevaba entre los árboles. Su corazón dio un salto. El humo significaba fuego, el fuego significaba vida, la vida significaba esperanza. «¡Sara!», gritó con voz quebrada por la desesperada esperanza. «¡Sara!». Los hombres se dirigieron hacia el pinar, avanzando, con dificultad por la nieve profunda que les llegaba por encima de las rodillas. Thomas ya casi no sentía el frío. Todo su ser estaba concentrado en aquel prometedor hilo de humo. La brújula que sostenía en las manos parecía latir con cada paso, como si también supiera que por fin iban en la dirección correcta. Pero, a medida que se acercaban, los aullidos de los lobos se hacían más fuertes. La manada se dirigía hacia el mismo lugar que ellos, atraída quizás por las mismas señales de presencia humana. Thomas agarró su rifle con una mano y la brújula de su padre con la otra, y siguió adelante. Detrás de él, el doctor Peterson avanzaba con dificultad por la nieve, sosteniendo en alto la bolsa de médico para mantenerla seca y murmurando oraciones en voz baja. Los demás hombres se dispersaron, con los rifles preparados, atentos a cualquier señal de la manada de lobos. El humo se hizo más intenso, más definido, y entonces, llevado por el viento, oyeron algo que hizo que el corazón de Thomas se detuviera. El delgado y inconfundible llanto de un recién nacido. Sara presionó el paño frío contra la frente de James, observándolo luchar contra los sueños febriles. Su piel ardía bajo su tacto, mientras Eleanor dormía plácidamente en su cuna improvisada, un cajón del baúl de Sara forrado con las últimas sábanas limpias que les quedaban. «Mary», gritó James, con la voz ronca por el delirio. «Mary, no vayas al pueblo. La tuberculosis, por favor». El paño que Sara sostenía en las manos había sido en su día un pañuelo delicadamente bordado con flores primaverales. Su madre la había hecho durante su último invierno, cuando sus manos aún eran lo suficientemente firmes como para realizar trabajos de costura. Ahora tenía un propósito más urgente: combatir la fiebre que amenazaba con llevarse otra buena alma. «Shh», la tranquilizó Sara, mojando de nuevo el paño en nieve derretida. «Mary está en paz, James. Ella nos cuida». Él abrió los ojos, brillantes por la fiebre, y vio algo o a alguien mucho más allá de su refugio. «Debería haber estado allí», murmuró. «Debería haber vuelto a casa cuando me escribiste la primera carta. Demasiado ocupado, persiguiendo recompensas, intentando demostrar algo». Sara le ajustó el vendaje que le rodeaba el costado, observando con creciente preocupación cómo las líneas rojas se habían extendido por su torso. El paño era la única arma que tenía contra la infección y le parecía terriblemente insuficiente. «Háblame de ella», le animó, manteniéndolo despierto. «Háblame de Mary». Eleanor se movió en su cajón cuna, haciendo pequeños ruidos que tocaron el corazón de Sara. La más pequeña de todos nosotros, siempre sonriente. Las palabras de James salían entrecortadas. Hacía las mejores tartas de manzana de todo Kansas. Ganaba premios en todas las ferias. Extendió la mano y agarró la muñeca de Sara con una fuerza sorprendente. «La carta. Me envió una carta». «¿Qué carta, James?».
Me advertía sobre la enfermedad que había en el pueblo, suplicándome que volviera a casa. Su voz se quebró. Estaba siguiendo la pista de un asesino en Colorado. Pensé que podía esperar. Pensé que ella podía esperar. Sara sabía lo que era esperar demasiado. Había pospuesto visitar a su propia madre, creyendo que siempre habría tiempo. Ahora sostenía el paño sobre la frente de James y cargaba con el peso de un remordimiento similar. La recompensa, continuó James, perdido en sus recuerdos. $500. Entonces me pareció tan importante. Ahora ni siquiera recuerdo el nombre del hombre. Se revolvió inquieto. Pero recuerdo cada palabra de la carta de Mary. Sara miró a su hija, que dormía plácidamente, a pesar del drama que se desarrollaba a su alrededor. El pequeño rostro de Eleanor reflejaba toda la inocencia de los nuevos comienzos, toda la promesa de un futuro aún por escribir. «Tu hermana te perdonó», dijo con firmeza, creyéndolo de todo corazón. «Te quería, James. Un amor así no lleva la cuenta de los agravios». La tela que tenía entre las manos se había vuelto a calentar. La enjuagó en el agua nevada, viendo cómo el delicado bordado desaparecía bajo las manchas de la fiebre de James. Su madre siempre había dicho que las cosas bonitas se volvían más preciosas cuando se usaban para servir a los demás. «La fiebre te está haciendo recordar», le dijo, «pero no te está matando. No hemos pasado juntos esta noche para perderte ahora». Afuera, el viento había amainado, pero los aullidos de los lobos se acercaban cada vez más. El fuego se estaba apagando, y Sara sabía que pronto tendría que alejarse de James para recoger más leña. La idea la aterrorizaba, dejarlo en su delirio, llevar a Eleanor al frío, pero sin el fuego se congelarían. «Mary», llamó James de nuevo, ahora más suave. Lo siento mucho. Sé lo que es la culpa», dijo Sara, secándole la frente. «Mi madre también me escribió pidiéndome que volviera a casa cuando enfermó. Esperé hasta la primavera, pensando que los caminos estarían mejores». Miró el paño que tenía entre las manos, las flores marchitas que había cosido su madre. Los caminos estaban mejores, pero ella ya había fallecido. Los ojos de James se fijaron en ella brevemente, un momento de lucidez que atravesó la fiebre. «¿Por qué siempre esperamos?», preguntó. «Porque somos humanos», respondió Sara, tomándole la mano. «Pero también somos lo suficientemente humanos como para aprender de ello, para hacerlo mejor, para estar ahí para la siguiente persona que nos necesite». Ella le apretó los dedos. «Como tú estuviste ahí para mí». La tela pasó entre ellos como una bendición, llevándose el calor y el dolor, siendo testigo de los remordimientos compartidos y de la posibilidad de redención. Afuera, los lobos se llamaban unos a otros y el fuego ardía cada vez más débil, pero en su pequeño refugio, dos almas heridas compartían el peso de los recuerdos, mientras un niño recién nacido dormía, prometiendo nuevas oportunidades, nuevas opciones, nuevos amaneceres. El trineo improvisado era poco más que la tapa del baúl de Sara, con los bordes envueltos en tiras arrancadas de su enagua. Lo había forrado con colchas, creando un nido donde Eleanor pudiera viajar segura. Ahora se encontraba de pie, a la pálida luz de la mañana, mirando el rostro febril de James. «Tenemos que irnos», dijo con firmeza. «Los lobos se están acercando y casi no nos queda leña». James intentó incorporarse, con el rostro gris por el agotamiento. «Déjame», logró decir. «Llévate al bebé, vete sola». «No». La voz de Sara tenía la misma firmeza que le había ayudado a superar el parto en medio de una tormenta de nieve. «Mi madre siempre decía que la vida no se trata de lo que es fácil, sino de lo que es correcto». Ajustó a Eleanor en el portabebés, manteniendo a la niña cerca de su calor. «Tú no nos abandonaste en la tormenta.
Nosotros no te vamos a abandonar ahora. Alguien lo verá, le dijo a James, aunque la fiebre le había subido tanto que apenas parecía oírla. Alguien tiene que verlo. Los lobos se habían acercado al caer la noche. Sus siluetas se movían como humo entre los árboles. Los aullidos del alfa herido se habían vuelto más frenéticos, lo que hizo que la manada se cerrara cada vez más alrededor de su posición. Sarah había arrastrado a James y el trineo hasta una pequeña elevación, manteniendo el fuego entre ellos y los depredadores. Eleanor se agitaba contra su pecho, hambrienta e incómoda. Sarah tarareaba suavemente una vieja canción que su madre solía cantar durante los partos difíciles. «Quédate quieta, pequeña», le susurró. «Quédate quieta y confía». El fuego crepitaba, consumiendo los últimos trozos de leña seca. Sarah había recogido todas las ramas que había podido alcanzar, pero la mayoría estaban demasiado cubiertas de nieve o verdes para arder bien. Pronto no tendrían nada más que las llamas entre ellos y los lobos. Mary, James, se movió, con la voz ronca por el delirio. «Oigo caballos». El corazón de Sarah dio un vuelco, pero se obligó a escuchar con atención. Al principio solo se oía el viento y los lobos, pero luego, llevado por el aire de la noche, ella también lo oyó. El sonido lejano pero inconfundible de caballos y voces de hombres. «¡Aquí!», gritó, con la voz ronca por el cansancio y la esperanza. «¡Estamos aquí!». Los lobos también lo oyeron. El aullido del alfa cambió de tono, volviéndose más urgente. La manada comenzó a moverse más rápido, sintiendo que su oportunidad se les escapaba. Un joven lobo audaz se lanzó hacia adelante, probando los límites del fuego. Sarah agarró el rifle vacío y lo blandió como un garrote. «¡Atrás!», gritó, aunque le temblaban los brazos por el cansancio. El lobo retrocedió, pero otros ya se movían para ocupar su lugar. «¡Sarah!». Una voz se llevó el viento, una voz familiar que le hizo saltar las lágrimas. «¡Thomas! ¡Thomas, date prisa!». Los lobos se acercaban. El hambre superaba su cautela. El alfa herido apareció al borde de la luz del fuego, con el hombro cubierto de sangre congelada y los ojos reflejando las llamas como luces demoníacas. Sarah acercó a Eleanor con un brazo mientras blandía el rifle con el otro. El sonido de los caballos se hizo más fuerte, acompañado de gritos y el estallido de disparos de advertencia. Los lobos dudaron, atrapados entre el hambre y su miedo, instintivo a los humanos. El alfa gruñó y dio otro paso adelante. «¡Sarah!». La voz de Thomas estaba más cerca ahora. Podía ver figuras a caballo emergiendo de la penumbra, moviéndose rápidamente por la nieve. El alfa cargó. Sarah blandió el rifle con todas sus fuerzas, alcanzando al lobo en el hocico. La bestia gritó y tropezó, pero su impulso la llevó hacia adelante. Oyó llorar a Eleanor. Oyó a James gritar débilmente. Oyó el estruendo de los cascos que se acercaban. Entonces Thomas llegó, con el rifle de su padre en llamas. El lobo alfa cayó en pleno salto y su cuerpo se deslizó hasta detenerse en la nieve manchada de sangre. El resto de la manada se dispersó en la oscuridad cuando llegaron más jinetes con sus armas preparadas. «¡Sarah!». Thomas se bajó del caballo y corrió hacia ella. Ella vio cómo el miedo en sus ojos se convertía en asombro al darse cuenta del bulto atado a su pecho. «Sarah, eso es tu hija», logró decir ella, cuando las piernas finalmente le fallaron. Thomas la atrapó antes de que cayera y la abrazó junto a Eleanor. Se llama Eleanor. ¿Un bebé? La voz del doctor Peterson llegó desde algún lugar cercano. «Dios mío, chica, ¿lo has hecho sola?». «No sola», dijo Sarah, volviéndose hacia el trineo. «James, por favor, ayúdenlo. Se está muriendo». Observó con ojos agotados cómo los hombres levantaban a James del trineo y oyó al doctor Peterson dar órdenes a gritos sobre la fiebre y la infección.
La hoguera se consumía, habiendo cumplido su propósito, y su humo seguía elevándose como una plegaria de agradecimiento hacia el cielo oscurecido. Thomas la abrazó con fuerza, y sus lágrimas caían sobre el cabello de ella mientras le susurraba palabras de perdón y cariño. Eleanor se movió entre ellos, anunciando su presencia con un grito exigente. El frío, los lobos y las largas horas de miedo comenzaron a desvanecerse como una pesadilla al amanecer. Pero Sarah mantuvo los ojos fijos en James mientras lo subían a una camilla improvisada, observando el subir y bajar de su pecho, deseando en silencio que viviera. Él les había dado la señal de fuego, su oportunidad de sobrevivir. Ahora rezaba para que viviera y pudiera ver lo que su sacrificio había salvado. El pequeño frasco marrón de medicina estaba sobre la mesa toscamente tallada junto a la cama de James, con su preciado contenido, una mezcla de láudano y corteza de sauce que el doctor Peterson dosificaba con cuidadosa precisión. Habían pasado 3 semanas desde su rescate y el frasco se había convertido en un marcador del tiempo. Cada dosis medía el lento progreso desde las puertas de la muerte hacia la vida. «Hoy tiene menos fiebre», dijo Sarah, mientras cambiaba el vendaje de la herida de James y Thomas acunaba a Eleanor cerca de allí. Las líneas rojas e inflamadas de la infección por fin habían comenzado a retroceder, aunque James seguía débil como un potro recién nacido. Habían encontrado refugio en el asentamiento del valle, un conjunto de cabañas robustas y almas decididas que habían acogido sin preguntas al extraño grupo de supervivientes. La familia Henderson los había acogido y había hecho espacio en su salón para que James se recuperara. «Deberías descansar», dijo Thomas en voz baja, mirando a su esposa con una mezcla de orgullo y preocupación. «Apenas has dormido desde que llegamos». Sarah esbozó una sonrisa cansada. «Descansaré cuando sepa que va a vivir, cuando sepa que no sobrevivimos aquella noche para perderlo ahora». El frasco procedía de los suministros personales del doctor Peterson, transportados con cuidado a lo largo de cientos de kilómetros para emergencias como esta. El viejo médico había pasado la primera semana luchando por la vida de James, recurriendo a todos los trucos y tratamientos que había aprendido a lo largo de su dilatada carrera. «Tu madre estaría orgullosa», le había dicho a Sarah una noche, observándola cuidar con igual esmero de James y Eleanor. Ella sabía que curar no es solo cuestión de medicina, sino de voluntad, la voluntad del paciente de vivir y la voluntad del sanador de ayudarlo. James se movió en la cama y abrió los ojos con más claridad de la que había mostrado en días. «Sarah», su voz era débil pero presente. «¿El bebé?» «Los dos estamos bien», le aseguró ella, ayudándole a tomar un sorbo de agua. «Todos están bien. Tú eres el único que nos sigue causando preocupación». Thomas se acercó, con Eleanor durmiendo plácidamente en sus brazos. Aquella imagen seguía llenando de alegría el corazón de Sarah. Su marido y su hija, sanos y salvos, juntos. Pero en su corazón también había sitio para el hombre que había ayudado a traer al mundo a su hija, que había encendido la esperanza con una sola cerilla cuando todo parecía perdido. «Tu rifle», dijo James de repente, mirando a Thomas. «Ese disparo, el lobo», le atravesó el corazón, confirmó Thomas, «aunque Sarah ya le había hecho mucho daño con tu disparo. El doctor Peterson dice que no habría vivido mucho tiempo con esa herida en el hombro». James asintió levemente con la mirada fija en el frasco de medicina. «Siento haber usado tu bala. No sabía que vendría ayuda». «La usaste perfectamente», dijo Sarah con firmeza, midiendo la siguiente dosis. «Todo lo que hiciste aquella noche fue perfecto». El contenido del frasco brillaba con un color ámbar a la luz de la tarde mientras ella administraba la medicina. Era algo tan pequeño y, sin embargo,
tenía tanto poder sobre el dolor y la curación. Al igual que la cerilla, que los había salvado en la tormenta, a veces las herramientas más pequeñas marcaban la mayor diferencia. Thomas carraspeó. «He estado pensando», dijo con cautela, «sobre la siembra de primavera. Va a ser un trabajo duro, abrir nuevos terrenos. Nos vendría bien un par de manos extra». Miró a James. «Si te interesa quedarte». Sara contuvo la respiración y observó el rostro de James. No habían hablado de sus planes para después de la recuperación, no se habían atrevido cuando la supervivencia era incierta. Ahora veía algo brillar en sus ojos, algo que parecía esperanza. «Mary siempre quiso...» comenzó, pero se detuvo, reuniendo fuerzas. «Siempre quiso que encontrara un hogar adecuado, que dejara de perseguir recompensas, empezar a construir algo real». «Entonces constrúyelo aquí», dijo Sara en voz baja, «donde Eleanor pueda crecer conociendo al hombre que ayudó a traerla al mundo, donde todos podamos empezar de nuevo». James miró el frasco de medicina, cuyo contenido reflejaba la luz como oro líquido. «Puede que lleve tiempo», dijo. «Antes de que sea lo suficientemente fuerte». «Tenemos tiempo», le aseguró Thomas. «Aún queda mucho para la primavera». Y la madre de Sara siempre decía que la curación no se puede apresurar. Sara sonrió al oír eso, recordando la sabiduría de su madre. Revisó el vendaje de James por última vez y luego tomó a Eleanor de los brazos de Thomas. La bebé se movió y abrió los ojos, que parecían contener toda la promesa del mañana. Fuera de la ventana de la cabaña, la nieve aún cubría el valle, pero debajo de ella la tierra esperaba, una tierra fértil que cuando llegara la primavera ofrecería nueva vida, nuevos comienzos, nuevas esperanzas. Al igual que la medicina en su humilde frasco marrón, el tiempo haría su trabajo curativo. Solo tenían que ser pacientes y estar dispuestos a creer en el mañana. El título de propiedad yacía abierto sobre la mesa, con su letra oficial que deletreaba un nuevo futuro con tinta y promesas. Solo le quedaba una bala. No era mucho contra una manada si le solían, pero a veces la amenaza de un arma era suficiente. Lo había aprendido persiguiendo recompensas. A veces, la mera sugerencia de la fuerza tenía más peso que la fuerza misma. «Háblame de las estrellas», murmuró Sara de repente con los ojos aún cerrados. «Mi padre solía decir que cada una tenía una historia». James se movió para evitar que la herida se presionara contra la áspera corteza detrás de él. «Mi padre tenía una historia sobre la estrella polar», dijo en voz baja. «Decía que en realidad era una hoguera encendida por la primera mujer pionera que cruzó los territorios. La mantuvo ardiendo con tanta intensidad que se elevó hacia el cielo para guiar a los que la seguían». Sara sonrió levemente. «Me gusta, aunque esta noche me conformaría con nuestra pequeña hoguera». Entonces sintió otra contracción, más fuerte que la anterior. Cuando pasó, agarró el brazo de James. «Háblame de cualquier cosa, solo ayúdame a recordar que hay un mundo más allá de este dolor». Así que James habló con voz baja y firme, por encima del crepitar del fuego. Le contó que de niño había domado un Mustang, que Mary tenía un talento especial para hacer tartas que ganaban premios en las ferias del condado, y que una vez había perseguido a un ladrón de ganado durante 3 semanas, solo para descubrir que el hombre se había reformado y estaba utilizando el dinero robado para financiar un orfanato. «¿Qué hiciste?», preguntó Sara, entre respiraciones cuidadosamente medidas. «Le di una semana para que devolviera el ganado», dijo James, mirando de nuevo su reloj. «Luego le ayudé a llevar las cuentas del orfanato. Mary me habría perseguido si hubiera hecho otra cosa». El lobo aulló de nuevo, esta vez más cerca. James echó más leña al fuego, haciéndolo más alto. La mayoría de los depredadores temían las llamas, y en ese momento el fuego era su mejor defensa. Calculó la cantidad de leña que tenían, suficiente para pasar la noche si tenían cuidado,
pero el amanecer parecía eterno. «Mi madre», dijo Sara de repente con la voz entrecortada por otra contracción, «asistió partos durante 20 años. Mujeres ricas, mujeres pobres, mujeres indias de la reserva». Apretó el libro de oraciones contra su pecho. Decía que cada parto era diferente, pero que todos tenían una cosa en común. El tiempo pasa lento como la melaza, hasta que de repente corre como un río. Como si sus palabras fueran una profecía, algo cambió en el ritmo de su parto. Las contracciones se hicieron más rápidas y fuertes, con apenas un respiro entre ellas. James volvió a mirar el reloj, la 1:15, y supo que el momento que habían estado esperando se acercaba. «El bebé está naciendo», jadeó Sara, con los nudillos blancos contra el brazo de James. «Dios, ayúdame, ya está saliendo». Fuera de su refugio, los lobos habían comenzado a acercarse y sus aullidos formaban un coro salvaje con el viento. James echó las últimas ramas grandes al fuego, alimentándolo todo lo que se atrevió. Las llamas se elevaron, alejando la oscuridad y creando un círculo de luz y calor que parecía mantener a raya al mundo entero. Su reloj marcaba cada precioso minuto mientras Sara luchaba contra el parto. La 1:15, la 1:30. Los lobos se acercaron, luego retrocedieron, cautelosos ante el fuego, pero atraídos por el olor a sangre y a parto. James mantuvo su rifle cerca, aunque sabía que una sola bala era una defensa insuficiente contra una manada hambrienta. Pero, por ahora, tenían el fuego, tenían su refugio y se tenían el uno al otro. James guardó el reloj y tomó la mano de Sara. «Mi madre solía decir», y le dijo, «que en los momentos más oscuros se producen los milagros más brillantes». Sara apretó la mano de James con fuerza al sentir otra contracción. «Entonces esperemos», logró decir entre dientes, «que tuviera razón». Las primeras luces del amanecer se colaron entre las ramas de los pinos como un visitante tímido, proyectando sombras débiles sobre su refugio. Sara yacía agotada pero despierta, con su hija recién nacida envuelta contra su pecho en una parte limpia de su última manta. La pequeña había llegado justo antes del amanecer, anunciando su llegada con un llanto tan feroz como la tormenta que rugía afuera. James las observaba con la vista cada vez más borrosa, sintiendo un ardor en el costado con cada respiración superficial. El pañuelo que le cubría la herida estaba empapado de nuevo, y la luz del amanecer reveló lo que la oscuridad había ocultado, las rayas rojas que se extendían desde debajo del vendaje improvisado. Envenenamiento por la sangre. Lo había visto tantas veces que reconocía los síntomas. «Eleanor», susurró Sara, acariciando la mejilla de su hija con dedos delicados. «Por mi madre». Levantó la vista hacia James, con el rostro radiante, a pesar del agotamiento. «Tiene espíritu de luchadora, como alguien que conozco», pero James apenas podía concentrarse en sus palabras. El mundo parecía inclinarse y girar a su alrededor, y la luz de la mañana se fragmentaba en dolorosos destellos. Intentó ponerse de pie para comprobar la escasa provisión de leña, pero las piernas le fallaron. Se desplomó contra el tronco de pino y respiró hondo, lo que le provocó nuevas oleadas de dolor en el costado. «¿James?». La voz de Sara parecía venir de muy lejos. Notó su mano en la frente, fresca contra su piel ardiente. «Tienes fiebre. ¿Por qué no me dijiste que estabas tan mal?» «No era importante», logró decir. El bebé está aquí y está sano», dijo Sara con firmeza. Pasó a Eleanor a un brazo y con la otra mano buscó los medicamentos de su madre. «Ahora te toca a ti que te cuiden». La luz de la mañana se intensificó mientras Sara trabajaba, revelando el alcance total de la herida de James.
La bala había atravesado el cuerpo, pero los días de cabalgar con ropa sucia habían hecho mella. La infección se había extendido profundamente en el tejido. Mi madre, dijo Sara limpiando la herida con manos seguras, siempre decía que la infección era como una tormenta en la sangre. Si se detecta a tiempo, se puede superar. Sacó ropa limpia de su pecho, lo último que les quedaba. Pero tú has estado solo en esta tormenta durante demasiado tiempo. James la observaba trabajar con los ojos brillantes por la fiebre. El bebé dormía plácidamente contra su pecho, envuelto en la manta, mientras las manos de su madre se movían con la misma seguridad que habían mostrado durante el parto. No se le escapaba la ironía. La mujer a la que había venido a salvar ahora luchaba por salvarlo a él. «Háblame de Mary», dijo Sara mientras trabajaba, tratando de mantenerlo concentrado, presente. «Dime qué diría ella si te viera ahora». Una débil risa se le escapó, terminando en una tos. «Me regañaría por ser terco, por no haber pedido ayuda antes». Cerró los ojos ante una nueva oleada de mareo. «Siempre decía que mi orgullo sería mi perdición. Hoy no será así», dijo Sara con firmeza. Le presionó un paño frío en la frente, el mismo paño que la había calmado durante el parto. «No hemos llegado hasta aquí, pasando por tormentas, lobos y un parto para perderte por una fiebre». Pero ambos sabían la verdad que la luz del amanecer había revelado. Sin la medicina adecuada, sin ayuda real, las posibilidades de James eran escasas. La infección había avanzado demasiado y sus provisiones estaban a punto de agotarse. El bebé se movió, emitiendo pequeños sonidos de hambre. Sara ajustó su posición, logrando de alguna manera atender tanto al paciente como al niño. La luz de la mañana se reflejó en su anillo de bodas mientras trabajaba, y James se encontró fijando la mirada en su suave brillo. «Tu marido», dijo de repente con la voz ronca por la fiebre, «volverá con ayuda». Intentó convencerse a sí mismo de ello, para darle al menos esa esperanza a ella. Las manos de Sara se detuvieron por un momento. «Sí», dijo en voz baja, «pero ahora mismo eres tú quien necesita ayuda». Le tocó la mejilla y le giró la cara para que la mirara. «Así que quédate con nosotros, James Cooper. Quédate y lucha contra esta tormenta como has luchado contra todas las demás. Eleanor necesita conocer al hombre que la ayudó a venir al mundo». La luz de la mañana se hizo más intensa, revelando su situación con todo detalle. Sus escasas provisiones, la leña que se agotaba, las huellas de los lobos en la nieve fuera de su refugio. Pero también iluminó algo más. La feroz determinación en los ojos de Sara mientras luchaba por su vida con la misma fuerza que había demostrado al traer a su hija al mundo. Thomas Mackenzie agarró con fuerza la brújula de latón de su padre, cuya aguja se balanceaba violentamente mientras avanzaba por la nieve cada vez más profunda. El grupo de búsqueda llevaba en marcha desde el amanecer. 6 hombres de la caravana, incluido el doctor Peterson, cuyas tranquilas palabras resonaban en la mente de Thomas. «Está embarazada, Thomas. Tenemos que encontrarla pronto». La revelación le había golpeado como un puñetazo. Un hijo, su hijo. Sara había estado embarazada todas esas semanas, guardando el secreto, esperando el momento adecuado para decírselo. Ahora estaba sola en el frío mortal, posiblemente de parto, porque él había tomado la decisión de dejarla con la carreta averiada. «¡Mackenzie!», la voz de John Henderson se oyó por encima del viento. «¡Hay huellas aquí!». Thomas se abrió paso a través de un montículo de nieve, con la esperanza creciendo en su pecho. Henderson estaba examinando las marcas en la nieve. La huella distintiva de una pezuña de caballo, parcialmente cubierta de nieve fresca. Pero había algo que no cuadraba en el patrón. «Un solo jinete», dijo Henderson, confirmando los temores de Thomas.
Se dirige de este a oeste. No es la dirección de vuestra carreta. El doctor Peterson se unió a ellos, con su maletín médico apretado contra el pecho. El trineo era rudimentario, pero funcional. Sarah lo había probado con los suministros que les quedaban, el contenido del baúl, la silla de montar de James y la poca leña que les quedaba. Ahora venía la tarea más difícil, ayudar a James. «A subir. Te retrasaré», protestó él débilmente mientras ella le ayudaba a sentarse. Los lobos pueden esperar su turno», dijo Sarah, aunque el miedo se apoderó de su corazón. Sabía a lo que se enfrentaban. Una mujer que no había dado a luz hacía ni 12 horas, un hombre herido y con fiebre, y un bebé recién nacido, tratando de atravesar un terreno cubierto de nieve con lobos pisándoles los talones. Pero la alternativa era una muerte segura. El refugio, que había parecido tan seguro durante la noche, ahora parecía una trampa. Los lobos se acercaban con cada hora que pasaba y la fiebre de James subía. Necesitaban ayuda, y aquí no la encontrarían. Subir a James al trineo casi los deja a ambos sin fuerzas. Cada movimiento le provocaba nuevas oleadas de dolor en el costado herido, y el propio cuerpo de Sarah protestaba por el esfuerzo de levantarlo. Pero de alguna manera lo consiguieron, y pronto él yacía en el trineo, envuelto en las mantas que quedaban. Sarah improvisó un arnés con cuerda y correas de cuero cortadas de la silla de montar de James. Se lo colocó sobre los hombros y comprobó el peso. Su cuerpo gritaba en señal de protesta, aún dolorido por el parto, pero se obligó a mantenerse erguida. «Al norte», susurró James, luchando por mantenerse consciente. «El valle debería estar al norte». Sarah comprobó que Eleanor estuviera bien sujeta contra su pecho y luego respiró hondo. El arnés de cuerda se le clavaba en los hombros mientras daba los primeros pasos, tirando de la camilla detrás de ella. La nieve era profunda, pero el fondo plano de la camilla distribuía el peso, lo que hacía posible, aunque con dificultad, avanzar. Encontró un ritmo: paso, tirar, respirar, paso, tirar, respirar. El aire frío le quemaba los pulmones y las piernas le temblaban de agotamiento, pero siguió avanzando. Eleanor dormía plácidamente, arrullada por el movimiento y el calor de su madre. James entraba y salía del estado de inconsciencia, murmurando de vez en cuando el nombre de Mary, o gritando advertencias sobre lobos que podían ser reales o producto de la fiebre. El trineo marcaba su paso por la nieve, dejando un rastro claro que tanto los rescatadores como los depredadores podían seguir. Sarah intentó no pensar en quién los encontraría primero. En cambio, se concentró en poner un pie delante del otro, en el peso de su hija contra su pecho, en el sonido de la respiración entrecortada de James detrás de ella. «Háblame del valle», dijo cuando el silencio se hizo demasiado pesado. «Dime hacia dónde vamos». James se movió con voz débil pero decidida. Hierba verde en primavera, flores silvestres en verano, agua buena todo el año. Sus palabras salían entre respiraciones entrecortadas. «Un lugar seguro para que crezca una niña». Sarah tiró con más fuerza, imaginando ese valle. Se imaginó a Eleanor dando sus primeros pasos entre esas flores silvestres, aprendiendo a caminar en un lugar seguro y hermoso. La imagen le dio fuerzas, le ayudó a ignorar el ardor en los músculos y el miedo creciente en su corazón. Un lobo aulló, más cerca que antes. Sarah apretó las cuerdas con más fuerza, pero no dejó de moverse. Los patines del trineo susurraban sobre la nieve, marcando su paso como una historia escrita en el paisaje blanco. Una historia de desesperación, tal vez, pero también de determinación, de tres almas unidas por el destino y la elección, avanzando a pesar de las imposibles adversidades. «Sigue hablando», le instó Sarah. «Cuéntame más sobre el valle, dime lo que ves allí». Porque mientras él hablaba, seguía vivo. Mientras seguían avanzando,
Seguían luchando. Y mientras luchaban, había esperanza. Una esperanza tan real como las huellas del trineo que se extendían detrás de ellos, tan tangible como el niño que dormía contra su corazón, tan vital como cada paso que daban con dificultad por la nieve profunda. El rifle de James yacía sobre su pecho mientras luchaba por mantenerse consciente, con su única bala esperando como una última plegaria. El arma había sido su compañera constante durante 17 años, a través de innumerables recompensas y batallas. Ahora representaba su última línea de defensa contra las sombras que los acechaban en la tarde cada vez más profunda. Los lobos llevaban horas siguiéndolos, manteniéndose fuera de la vista entre los árboles que flanqueaban su lento avance. De vez en cuando uno se asomaba a la vista, formas delgadas y grises que se movían con intención asesina por la nieve. Sarah contó 6 animales diferentes, aunque podría haber más escondidos en las profundidades del bosque. «Están esperando», logró decir James, con los ojos enrojecidos por la fiebre, siguiendo a un lobo particularmente audaz que se había aventurado más cerca que sus compañeros. Esperando la oscuridad o la debilidad. Sarah se ajustó las cuerdas que cruzaban sus hombros, tratando de ignorar los gritos de protesta de sus músculos. Su cuerpo, aún sin recuperarse del parto, pedía descanso, pero descansar significaba la muerte. Eleanor se movió contra su pecho, emitiendo pequeños sonidos que provocaron aullidos de respuesta de los lobos. «Entonces, nosotros tampoco les daremos descanso», dijo, con la voz ronca por el cansancio. Seguimos adelante. El rifle golpeaba el pecho de James con cada paso, y el metal reflejaba la pálida luz del sol. Una bala, una oportunidad. Sarah sabía que tendrían que aprovecharla cuando llegara el momento, si es que James estaba lo suficientemente consciente como para disparar. Un lobo más grande, probablemente el líder de la manada, emergió de entre los árboles delante de ellos. Se plantó en medio del camino, con los ojos amarillos calculadores, sin mostrar miedo alguno. Sarah sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. La bestia era enorme, con un pelaje invernal espeso y plateado, y los músculos marcándose bajo la piel. «Sarah», dijo James con voz más fuerte, obligada a ser clara por el peligro inminente. «El rifle. Ayúdame». Se detuvo con las piernas temblorosas por el cansancio y ayudó a James a sentarse en el trineo. Le temblaban las manos al levantar el arma, pero tenía la mirada clara y concentrada. El lobo los observaba, inmóvil, como si midiera su fuerza y su determinación. «Si disparo», susurró James, «perderemos nuestra última defensa». «Si no lo haces», respondió Sarah, «puede que ya no la necesitemos». Eleanor eligió ese momento para llorar, un llanto fino y desgarrador que atravesó el aire invernal. El lobo alfa aguzó las orejas y sus compañeros se acercaron, atraídos por el sonido de una presa vulnerable. James apuntó con el rifle, respirando entrecortadamente y controlando la respiración. Sarah podía sentir el calor de su fiebre a través de la ropa y ver cómo le temblaban las manos mientras luchaba por mantener el arma firme. El lobo estaba a menos de 30 metros, un tiro difícil incluso para un hombre sano en buenas condiciones. Para un hombre que luchaba contra una septicemia en el frío glacial. «Mary», susurró James tan bajo que Sarah casi no lo oyó, «ayúdame a que esto valga la pena». El disparo del rifle rompió el silencio invernal. El lobo alfa saltó hacia un lado, pero no lo suficientemente rápido. La bala le alcanzó en el hombro y lo hizo girar en una nube de sangre y nieve. La bestia soltó un grito terrible y se adentró en los árboles, dejando un rastro carmesí a su paso. Los otros lobos se dispersaron al oír el disparo, pero Sarah sabía que no irían muy lejos. Una presa herida seguía siendo una presa, y ahora no tenían ninguna bala que los disuadiera. James se desplomó sobre el trineo, y el rifle vacío
se le resbaló de los dedos entumecidos. —¿Lo he matado? —No —respondió Sara, que ya se había puesto en marcha de nuevo, tirando del trineo con más fuerza a pesar del cansancio. —Pero lo has herido, quizá lo suficiente como para que se mantengan alerta. Podía oír a la manada reagrupándose en el bosque a su alrededor, con movimientos más cautelosos, pero aún decididos. La sangre del alfa herido pronto los volvería locos. Su única esperanza era seguir avanzando, encontrar ayuda o refugio antes de que cayera la noche. —Deberíamos haber esperado —murmuró James, volviendo a caer en el delirio. —Deberías haber guardado la bala. —Hiciste lo correcto —le aseguró Sara, aunque el miedo le oprimía el corazón. A veces hay que luchar contra el peligro que se nos presenta y confiar en que el mañana traerá sus propias respuestas. Eleanor se había calmado de nuevo, quizás sintiendo la tensión en el cuerpo de su madre. El rifle vacío yacía junto a James, inútil ahora, salvo como arma contundente. Detrás de ellos, un lobo aulló, con un sonido lleno de dolor y rabia, el alfa, llamando a su manada para cazar. Sara tiró con más fuerza de las cuerdas, con los hombros ardiendo y las piernas temblando. El sol se hundía en el horizonte, pintando la nieve de tonos rojos y dorados. Pronto oscurecería, y los lobos volverían, más atrevidos ahora que sabían que el rifle ya no era una amenaza, pero no habían sobrevivido a una tormenta de nieve, a un parto difícil y a la fiebre de James para morir a las puertas de la seguridad. Sara enderezó la espalda, ajustó su preciosa carga y les habló a todos. Al bebé que llevaba en el pecho, al hombre febril en el trineo y a su propio cuerpo exhausto. «Seguiremos adelante», dijo. «Seguiremos luchando, seguiremos viviendo. No hay otra opción». Sara había utilizado hacía tiempo sus últimas cerillas para encender la hoguera de señales, un faro desesperado construido con la madera que quedaba en el trineo. Las llamas se elevaban rectas y firmes en el aire tranquilo de la noche, enviando una columna de humo hacia el cielo oscurecido. O traería ayuda o marcaría su última batalla. Thomas había ayudado a James a elegir la parcela. 40 acres contiguos a su propia granja, con buen acceso al agua y una ladera orientada al sur perfecta para cultivar trigo. El dinero de la recompensa de un cazarrecompensos, ahorrado durante años de solitaria persecución, finalmente echaría raíces en la tierra de Wyoming. A Mary le habría encantado esta vista, dijo James, de pie en la puerta de su cabaña recién construida. Aunque todavía estaba delgado por su larga recuperación, había recuperado fuerzas suficientes para ayudar en la construcción. El asentamiento se había volcado para ayudar, levantando las paredes en 3 días de trabajo compartido y comidas comunitarias. Sara estaba sentada cerca, en un banco toscamente tallado, amamantando a Eleanor mientras supervisaba el trabajo de los hombres. «A ella le encantará», dijo en voz baja. «Los que nos dejan nunca se van realmente, siempre y cuando construyamos los sueños en los que creían». La escritura venía acompañada de una historia, como todo en los territorios. La tierra había pertenecido a un viejo trampero que había muerto sin herederos, y su única petición era que fuera a parar a alguien que la hiciera sonreír. A James le había gustado esa frase, aunque nunca se había considerado un gran granjero. «Ya aprenderás», le había asegurado Thomas, que ya estaba haciendo planes para la siembra de primavera. «Igual que tú, aprendiste a seguir el rastro de los hombres, haciéndolo todos los días hasta que se convierte en parte de ti». La cabaña era pequeña pero sólida, construida para soportar los inviernos de Wyoming. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con su chimenea apuntando hacia el cielo como una promesa. James había insistido en que se pusieran ventanas adicionales, ya que había tenido suficiente oscuridad durante sus días de fiebre. Eleanor, que ahora tenía 4 meses,
chillaba de alegría al oír el ruido de los martillos mientras los hombres terminaban el techo. Había crecido, robusta y fuerte, sin mostrar ningún efecto adverso de su dramática llegada al mundo. James se maravillaba de cómo parecía iluminar cualquier habitación en la que entraba, como un pequeño sol que atraía a todos hacia su órbita. «He estado pensando», dijo, tocando el sello oficial de la escritura, «en cómo llamar a este lugar». Sarah sonrió, adivinando ya la respuesta. «¿Mary's View? Quizá». James miró sus tierras, una frase que aún le resultaba extraña. «O quizá las dos hermanas, por Mary y tu madre Eleanor. Me parece adecuado, ya que ambas contribuyeron a traernos aquí». La escritura necesitaba un nombre para los registros del condado, algo que marcara este terreno en los mapas y en la historia. James había pasado su vida siguiendo los pasos de otros hombres, leyendo las historias que dejaban en el polvo y la hierba doblada. Ahora dejaría su propia huella en la tierra, escribiría su propia historia en surcos y vallas. Tomás salió del pozo recién excavado, con la camisa oscura por el sudor honrado. «Esa tierra que tienes ahí», dijo, señalando con la cabeza la ladera sur de James, «es incluso mejor que la nuestra. Cuando llegue la primavera, verás maíz tan alto como un hombre». Los tres habían adquirido un ritmo cómodo en los últimos meses, y la experiencia compartida en la tormenta había forjado lazos más fuertes que la simple vecindad. Thomas y James trabajaban juntos como hermanos. Cada uno conocía los puntos fuertes del otro. Sarah se movía entre las dos casas, ayudando donde era necesario y enseñando a James las tareas domésticas que nunca se había molestado en aprender en sus años de vagabundeo. «Estaba pensando», continuó Thomas, «que podríamos unir nuestros campos por la línea central, trabajar juntos, compartir la cosecha. Es más fácil con dos familias trabajando como una sola». James volvió a mirar la escritura, las cuidadas líneas que marcaban los límites y que de repente parecían menos importantes. «La brújula de tu padre te guió bien», dijo, «cuando buscabas a Sarah. Quizá siga apuntando en la dirección correcta». Sarah se levantó y apoyó a Eleanor contra su hombro. «Mi madre solía decir que un hogar no es solo paredes y un techo. Es la gente que te ayuda a construirlo, que comparte tu mesa y tus problemas». La escritura crujió suavemente cuando James la dobló con cuidado. «Ayer cazarrecompensas, hoy granjero, mañana...» ¿Qué? El futuro se extendía ante él como sus 40 acres, lleno de posibilidades, trabajo y esperanza. Pensó en Mary, en su última carta rogándole que encontrara un verdadero hogar. Entonces no había entendido lo que quería decir. Pero allí, de pie, viendo a Thomas dibujar planos en la tierra para sus campos compartidos, viendo la tranquila sonrisa de Sarah mientras Eleanor se quedaba dormida bajo el sol de Wyoming, por fin lo entendió. El hogar no era un lugar que se encontraba, era un lugar que se construía con la ayuda de aquellos que te elegían como familia. Sarah se arrodilló en la rica tierra de su jardín, con un puñado de paquetes de semillas esparcidos ante ella como naipes. Cada sobre de papel llevaba instrucciones cuidadosamente escritas por su madre, sabiduría transmitida de generación en generación por mujeres que habían arrancado la vida a un suelo reacio. Esas semillas, guardadas de la última cosecha de su madre, representaban tanto recuerdos como promesas. «Las zanahorias hay que plantarlas profundas», le explicó a Eleanor, que estaba sentada cerca sobre una colcha, jugando con una cuchara de madera. A los 15 meses, la niña ya mostraba signos de la determinación de su madre y la fuerza tranquila de su padre. Y los guisantes necesitan algo para trepar. James apareció en la puerta del jardín con unos palos recién cortados para las enredaderas de guisantes. Su cojera apenas se notaba ahora, aunque la vieja herida todavía le molestaba cuando hacía frío. Un año de trabajo en el campo
lo había transformado del hombre demacrado y febril que casi habían perdido. Tenía los hombros más anchos y las manos callosas por el trabajo honrado, en lugar de por empuñar un rifle. «Las rosas de Mary están brotando», dijo, señalando con la cabeza las enredaderas que había plantado a lo largo de la valla. Había pedido los esquejes a Kansas, decidido a traer un pedazo del jardín de su hermana a su nuevo hogar. «Creo que florecerán a finales de verano». Sara abrió otro paquete de semillas, con las preciadas semillas de tomate de su madre. «Florecerán», dijo con confianza. Solo necesitaban el lugar adecuado para echar raíces, como algunas personas que conozco. Eleanor chilló y señaló a Thomas, que se acercaba desde los campos contiguos, donde el trigo de invierno que habían plantado juntos mostraba signos prometedores. Los dos hombres habían trabajado la tierra como uno solo desde el principio, compartiendo tanto el trabajo como la cosecha. Su éxito había inspirado a otros colonos a intentar acuerdos similares, lo que había fortalecido los lazos de la comunidad. «La yegua de Henderson ha parido», anunció Thomas, cogiendo a su hija en brazos. «Es una potra fuerte, ha nacido corriendo. Me ha recordado a otra llegada nevada que conocemos». Sara sonrió, recordando aquella noche desesperada que los había unido a todos. «Pero esta ha llegado en mejor momento. La primavera es la estación ideal para los nuevos comienzos». Los paquetes de semillas susurraban con la cálida brisa. Judías y calabazas, hierbas y flores, cada uno esperando para añadir su propia voz a la sinfonía de su hogar en crecimiento. Sara había ampliado las notas de jardinería de su madre, añadiendo sus propias observaciones sobre los retos particulares de Wyoming. Algún día le pasaría estos paquetes a Eleanor, junto con el conocimiento de cómo leer el cielo para saber cuándo lloverá, el suelo para saber cuándo está listo y las estaciones para conocer sus secretos. La esposa del doctor Peterson pregunta por esas hierbas curativas que le prometiste, dijo James, mientras comenzaba a colocar los palos para los guisantes. Dice que entre los conocimientos de tu madre y tu propia experiencia te estás convirtiendo en toda una curandera. Era cierto. Sara se veía cada vez más solicitada por las mujeres del asentamiento y la sabiduría de su madre fluía a través de sus manos mientras ayudaba con los partos y las enfermedades. La terrible noche en que nació Eleanor le había enseñado algo sobre la fuerza, sobre cómo el miedo podía transformarse en determinación. Hablando de curación, añadió Thomas, ese tipo que vino ayer, el que preguntaba por tus días como cazarrecompensas, James, dejó un recado en la tienda de Henderson. Dice que ahora entiende por qué dejaste ese oficio. Dice que a veces un hombre tiene que saber cuándo ha encontrado un trabajo mejor. James asintió con la mirada fija en las rosas trepadoras que pronto florecerían en suelo de Wyoming. Me costó mucho aprenderlo, pero Mary lo sabía. Siempre decía que acabaría encontrando mi camino a casa. Solo tenía que dejar de huir el tiempo suficiente para construirlo. Eleanor se zafó de los brazos de Thomas y se acercó a los paquetes de semillas, cogiendo uno con los dedos curiosos. Sara observó a su hija explorar esas promesas de abundancia futura en papel y pensó en cómo la vida avanzaba en espiral como una enredadera, siempre alcanzando, siempre creciendo, pero anclada en el rico suelo de los recuerdos y el amor. Mi madre creía, dijo, quitándole un paquete de semillas a Eleanor y abriéndolo con reverencia, que cada jardín cuenta la historia de las personas que lo cuidan, las decisiones que toman, el cuidado que le dedican, el amor que invierten en ayudar a que las cosas crezcan. Plantó la primera semilla con dedos cuidadosos, mostrando a Eleanor cómo apisonar suavemente la tierra sobre ella. A su alrededor, su granja florecía, el trigo de invierno se alzaba hacia el cielo, las rosas de Mary trepaban hacia el verano.
La promesa de la abundancia echaba raíces en un suelo que antes parecía demasiado duro para trabajar. Thomas y James avanzaban por la hilera de tallos de guisantes, trabajando juntos con el ritmo tranquilo de hombres que habían aprendido a confiar el uno en el otro con sus vidas y sus sueños. Sara cogió otro paquete de semillas cuyo contenido era humilde pero prometedor, como todo lo que importaba en la vida que estaban construyendo juntos. La Biblia familiar yacía abierta sobre el regazo de Sara, con las páginas abiertas en la sección de registros, donde se anotaban los nacimientos, los matrimonios y las muertes con una letra cuidadosa. Eleanor, que ahora celebraba su primer cumpleaños, estaba sentada en el regazo de Thomas, mientras James echaba leña al fuego, una tarea de la que nunca se cansaba, recordando aquella única cerilla que había marcado la diferencia entre la vida y la muerte. «Léelo otra vez, mamá», pidió Eleanor, aunque era demasiado pequeña para entender las palabras. Simplemente le gustaba el sonido de la historia, la forma en que la voz de su madre transmitía el peso de los recuerdos y el significado. Sara recorrió con el dedo la entrada que había escrito aquella mañana de primavera, cuando por fin se sintieron lo suficientemente seguros como para registrar lo que había sucedido. Eleanor Mary Mackenzie, nacida en el territorio de Wyoming. Durante la gran tormenta de 1868, por la gracia de Dios y la bondad de un desconocido que se convirtió en familia. Debajo de esa entrada había añadido otra. James Cooper, acogido en nuestra familia el domingo de Pascua de 1869, cuando Dios nos mostró que a veces los lazos familiares más fuertes se forjan en el fuego y el hielo, y no se forman por la sangre. La Biblia había pertenecido a la madre de Sara, luego a ella, y algún día pasaría a Eleanor. Sus páginas contenían algo más que los datos vitales de su familia. Entre las hojas gastadas había otros tesoros. La cerilla gastada que les había salvado la vida, un trozo del pañuelo manchado de sangre de James, una flor seca de las rosas de Mary que ahora florecían en suelo de Wyoming. ¿Sabes?, dijo James acomodándose en su silla junto al fuego. Mary solía decir que Dios escribe recto con líneas torcidas. Nunca entendí lo que quería decir hasta aquella noche de tormenta. Thomas asintió con la cabeza, haciendo rebotar a Eleanor en sus rodillas. Cuando dejé a Sara con aquella carreta rota, pensé que iba en busca de ayuda. No sabía que la ayuda venía en dirección contraria. Mi madre habría llamado a eso la providencia, dijo Sara, cerrando con cuidado la Biblia. Ella creía que a veces tenemos que perder el rumbo para encontrar nuestro destino. El fuego crepitaba cálidamente, muy diferente de aquella llama desesperada que habían encendido con su última cerilla. Sus granjas unidas habían prosperado más allá de lo esperado. El trigo de invierno había dado una buena cosecha y las rosas de Mary habían florecido durante todo el verano. El asentamiento también había crecido, fortaleciéndose gracias al ejemplo de dos familias que trabajaban como una sola. El doctor Peterson seguía pasando por allí con regularidad, aunque ahora más para mecer a Eleanor en sus rodillas que para revisar la vieja herida de James. Nunca había visto nada igual, les decía a los recién llegados sobre aquella noche. Una mujer dando a luz sola en una tormenta de nieve, un hombre herido con una sola cerilla y de alguna manera todos sobrevivieron para contarlo. Pero era más que una simple historia. Era un testimonio de la verdad de que la familia se podía encontrar en los lugares más inesperados, que el amor podía florecer incluso en el invierno más profundo, que la esperanza podía surgir de una sola cerilla y convertirse en una llama que calentaba a generaciones. Sara había añadido la sabiduría médica de su madre a los márgenes de la Biblia, junto con sus propios conocimientos sobre el parto y la curación, adquiridos con esfuerzo. Algún día, Eleanor también añadiría sus palabras, continuando:
El legado de mujeres fuertes que habían aprendido a doblegarse, pero nunca a romperse. James todavía recibía cartas ocasionales de sus días como cazarrecompensas, pero permanecían sin abrir. Su pasado, como el anillo de boda de Sarah y la brújula de Thomas, había cumplido su propósito de llevarlos a donde necesitaban estar. Ahora era el momento de centrarse en el mañana. Eleanor se deslizó del regazo de Thomas y se acercó a Dow James, pidiendo su historia favorita sobre el lobo, la cerilla y la valiente mamá que tiró del trineo por la nieve. Aún no entendía que ella había estado allí, que su primer aliento se había mezclado con el humo de aquel fuego desesperado. Pero algún día lo entendería. Algún día leería el cuidadoso relato de la Biblia y sabría que la familia no era solo una cuestión de sangre, sino de las decisiones que tomaban las personas, los sacrificios que ofrecían y el amor que daban cuando más les costaba. Sarah cerró la Biblia con delicadeza, manteniendo el dedo en la página que contenía su historia. Afuera volvía a nevar, pero ahora no tenían nada que temer del invierno. Sus lazos habían sido puestos a prueba por lo peor que la naturaleza podía ofrecer y habían salido fortalecidos. Su legado no eran solo las palabras escritas en la Biblia familiar, sino el amor que había hecho posibles esas palabras.